¿Habéis descansado bien? ¿Sí? ¿Estáis descansados entonces? ¿Eh? Hay que ser sincero, ¿no? Pues a ver si hoy podemos recibir el descanso de Dios, ¿no? Yo ayer venía también de no descansar muy bien. Y en el día de ayer la verdad que recibí descanso en el corazón de muchas cosas, de presiones, de las cosas que vivimos en el día a día. ¿Y pasasteis ayer un buen día? Yo la verdad que disfruté mucho. Empezamos ya rompiendo moldes porque segundo habló el primero, ¿no? Luego domingo habló en viernes. Entonces, bueno, pero fue un buen día, ¿no? Yo la verdad que disfruté mucho. Y pues me fui para casa pensando en lo último que escuchamos ayer. Y nos animaban a no estar pasivos, a ser conscientes del proceso en el que estamos, al que Dios nos quiere llevar de cada vez, santificarnos y hacernos más como Jesús, ¿no? Y esto es porque Dios tiene un propósito para todos nosotros, y es no solamente salvarnos, que ya es mucho, sino además poder usar nuestras vidas, ¿no? Y es la única manera en la que todo ser humano puede sentirse satisfecho, puede sentirse pleno, y es cuando nuestras vidas están en sus manos y somos herramientas en sus manos, útiles para Él, ¿no? Es lo máximo a lo que el hombre puede aspirar, ¿no? Y Él quiere usarnos porque este mundo tiene los días contados, le queda ya muy poco. Ayer se comentaba, y el otro día vi un cuadro de estos que ponen un versículo, y me vino, no es lo mismo que mires un reloj viendo este reloj, que cuando ves un reloj de arena, que le pones la arena para arriba y ves que va cayendo la arena, y a mí por lo menos me hace ponerme mucho más en situación de decir, bueno, pues cuando acabe de pasar la arena, ya no hay más tiempo, ¿no? Y estamos así ya. El reloj se ha puesto boca abajo, la arena va cayendo, y Dios quiere usarnos, tiene un plan que está llevando adelante desde el principio. Y me venía al corazón una parábola en la que habla de un viñador que quería recoger las viñas y ve que ya era el día de recoger la uva y sale muy temprano a buscar a la plaza trabajadores para recoger la uva. Y viendo que no iba a acabar, pues sale 2 horas más tarde a seguir recogiendo trabajadores, ¿no? Para poder recoger la uva. ¿Y qué pasaba? Que hay un tiempo para recoger la uva. Si tardas más, la uva se pasa, y si lo haces antes, pues está verde todavía y no se puede hacer, ¿no? Y entonces cuando salían a recoger a los trabajadores, pues si tú veías en una plaza un montón de gente para escoger, pues solían empezar por coger a los más fuertes, ¿no? A los que estaban más preparados para poder coger la uva, ¿no? Y veían que no iban a acabar a tiempo, y entonces volvían a salir y cogían a los siguientes que estaban más, ¿no? Y cuando salían ya a última hora, pues cogían lo que quedaba, ¿no? Y pensando un poco en todas las historias que vienen en la Biblia, ves los hombres a los que Dios usó y tuvieron que pasar por unos procesos de santificación, como nos decía ayer domingo, ¿no? De aprendizaje con Dios, ¿no? Podríamos decir, muy fuertes. Ver la vida de Abraham, bueno, empezás a repasar así. Y yo miro mi vida y digo, pues yo creo que soy de estos esqueléticos que estaban ahí a última hora y que Dios casi que está cogiendo a cualquiera ya para poder acabar, ¿no? Pero me animaba, ¿no? A saber que el plan de Dios sigue adelante, que puede usar a gente
como yo, como de cualquiera de los que estamos aquí, y qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y el plan de Dios desde el principio siempre ha sido ese, salvar a gente para poder ser testigos a todos los demás y poder ser de influencia en todo el mundo, ¿no? Si repasas el plan de Dios, empieza llamando a Abraham, Isaac, Jacob, y por medio de Abraham lo que hace es formar un pueblo para que ese pueblo pueda ser de ejemplo y de testimonio a todas las naciones de la tierra, para que por medio de él poderse dar a conocer a todos los pueblos de la tierra, ¿no? Vamos a leer un versículo en Isaías, no sé dónde lo tengo apuntado, en Isaías 43, y en el versículo 12, el título que como que encabeza este capítulo es Jehová es el único Redentor. Y en el 12 dice, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios, ¿no? Un poco más adelante, en Primera de Reyes, en el 8:60, nos vamos a ir a leerlo, cuando hacen la dedicación del templo, les dice también algo así, dice, vosotros quiero que seáis mis testigos para todos los pueblos de la tierra, este templo que hemos levantado, esta situación que hemos creado, para que podáis ser mis testigos a todos los pueblos de la tierra, y para que el pueblo de Israel pudiera ser testigo a todos los pueblos de la tierra, le situó en una... Sabemos todos que les dio la tierra prometida, ¿no? Y les prometió lo que llamaban Canaán, ¿no? Israel. Y puedes poner el mapa, Guille. Si alguno no veis la pantalla, podéis mirar al final de la Biblia, suelen venir unos mapas que viene el mapa de Israel, ¿no? Sabéis cómo es, ¿no? Y lo que hizo Dios es que colocó a su pueblo en un lugar que era, podríamos decir, como la encrucijada del mundo de aquel entonces, ¿no? Le puso en un sitio estratégico. En aquel entonces no había aviones y cuando tenían que pasar de un sitio a otro, había dos rutas que cruzaban Israel y las dos rutas iban pegadas aquí al mar, iban pegadas por esta línea de aquí. Y una se llamaba la ruta Maris y otra. Y entonces la gente que tenía que moverse, pues casi que estaban obligados a tener que pasar por ahí. Entonces, cuando pasaban por ahí, veían cómo vivían los israelitas, cómo les cuidaba su Dios, cómo les proveía, que vivían en una tierra donde dependían de la lluvia, porque no había... Y aun viviendo en ese lugar, veían cómo Dios les cuidaba y podían ser ejemplo para todos, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema? Que cuando Dios les dio la tierra, uno de los mandatos que les dio es que tenían que conquistar toda la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque era la manera de poder ser ejemplo. Pero el problema era que había veces que en toda esta línea del mar, los que vivían eran los filisteos. ¿Habéis leído sobre los filisteos? Y había veces que los israelitas se quedaban en el lado de aquí de las montañas y no bajaban a pelear, ¿no? Y entonces, claro, cuando los que vivían en la zona de las rutas eran los filisteos, ¿quiénes eran los que influían en el mundo? Eran los filisteos, ¿no? Entonces, el plan de Dios no era que llevaran una vida religiosa, viviendo ahí tranquilos, haciendo sus reuniones y sin que nadie les molestara. El plan de Dios no era ese. El plan de Dios era
que tenían que conquistar la tierra para que pudieran influir en todos los pueblos de la tierra. ¿Sí? Si ellos no conquistaban y no influían, no estaban llevando el plan de Dios adelante, simplemente estaban practicando una religión, sin más. Pero el plan de Dios no es que practiquemos una religión, es que la vida que Él nos ha dado la podamos usar para influir en otras personas. Entonces, justo en el medio, es muy curioso porque toda la zona de allá son montañas, desde arriba hasta abajo, y hay, entre las montañas y el mar, hay un valle que cruza desde arriba hasta abajo, que es un valle que se llama la Sefela. Y en ese valle es donde se lucharon la mayoría de las batallas que vienen en la Biblia. Es donde Dios le abrió los ojos a Eliseo. Es donde David mató a Goliat. Y este valle lo que representa era donde se encontraba lo que era de Dios con lo que no era de Dios. Y lo que Dios les mandó y lo que Dios les prometió es que si ellos iban a luchar, Él les iba a dar siempre la victoria. No les iba a desamparar. Y por eso el mandato era, tenéis que conquistar toda la tierra. Esto se consiguió en los tiempos de David y en los tiempos de Salomón, ¿no? Y Dios les llamaba a enfrentar lo que es de Dios con lo que no es de Dios. Ahí se juntaba todo, ¿no? Y bueno, igual estáis escuchando todo esto, ¿no? Y decís, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿No? Estás contando aquí unas cosas de mapas, Pues ¿sabes por qué? Porque en todos nosotros hay una sefela. Hay diferentes sefelas, ¿no? Hay una sefela, podríamos decir, en lo personal. Nosotros tenemos en nuestro interior, ¿todo está bien en nosotros? No, en confianza. ¿Sí? No. Y muchas veces dentro de nosotros tenemos que enfrentar lo que es de Dios con lo que no es de Dios. Y Dios nos manda que enfrentemos esto. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que se tiene este pensamiento de decir, bueno, pues, como les pasaba a los israelitas, no tengo ganas de ir a la guerra y de enfrentar cosas. Nosotros nos quedamos aquí, hacemos nuestras reuniones y ellos que vivan allá y nosotros vivimos aquí y que no nos molesten, ¿no? ¿Y sabes qué? Esta vida es imposible, no se puede vivir. Porque el enemigo no descansa. ¿Creéis que el diablo descansa? Quédate con esto. O influimos o somos influidos. ¿Sabéis lo que pasaba? Cuando ellos decidían no ir a enfrentar y no ir a luchar y se quedaban ahí para vivir tranquilos, el enemigo se metía hasta lo más profundo. Lees en los libros de Primera de Reyes y demás y habla de cómo eran los reyes, ¿no? Reinó fulanito, hizo lo bueno a los ojos de Dios y siempre hay como una coletilla que dice y no quitó los lugares altos de adoración. ¿Os suenan estas frases? ¿Sabéis de qué hablan? De que el enemigo se había metido hasta lo más profundo de donde vivían ellos a poner sus altares. Porque el enemigo no descansa. O influimos o somos influidos, ¿no? Y por eso Dios nos llama a vivir enfrentando lo que no es de Dios. Y tenemos una sefela, como digo, en lo personal. Podríamos decir que hay ahí como un valle en nuestro interior donde vemos lo que no es de Dios en nuestras vidas porque nos lo hace ver, ¿no? Y lo que es de Dios. Y tenemos que enfrentarlo. Hay una sefela... ¿Cuántos estáis casados? En el matrimonio hay una sefela... ¿Todo está bien también? Y una vez oí hablar... Hombre, esto... Y una vez oí hablar de un matrimonio que no discutía nunca. Y digo, pues no sé esto cómo será, porque muchas veces hay que hablar de cosas que no todo está bien, ¿no? Y Dios nos llama a enfrentar lo que no está bien, ¿no? Cuando nos vamos dejando, ¿no? Y
Bueno, pues tú, y al final, ¿hay una sefela en la familia también o no? ¿Hay una sefela también en la obra de Dios? En los lugares donde vivimos, en la obra, en las comunidades, en las iglesias, en donde estamos. ¿Todo está bien también? Cuando todo está bien, cuando todo esté bien, cuidado. Que al día siguiente salta la bomba, ¿no? Hay cosas que enfrentar en las iglesias también, hay cosas de doctrina que hay que enfrentar, hay cosas de actitudes que hay que enfrentar, hay hay una sefela también en la obra, ¿no? Y hay una sefela también en la calle, donde tenemos que influir también y ir a enfrentar lo que es de Dios con lo que no es de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que ir decidiendo si vamos a llevar una vida de enfrentar las cosas o si vamos a llevar una vida religiosa de, bueno, pues tratar de disfrutar ahí un poco aislados sin que nadie nos moleste, ¿no? Y tarde o temprano, a todos, mínimo, Dios nos va a hacer pasar por esta sefela personal. Y va a traer luz a nuestras vidas y nos va a hacer ver lo que no está bien de nosotros. Y yo me acuerdo como si fuera ayer, el día que me vino luz y Dios me convenció de pecado y vi como Él me veía. Me sentí la persona más miserable de la tierra. Sucio, mal, con todo mi... Y ahí podemos tener dos actitudes también, ¿no? Cuando viene la luz a nuestras vidas. De resistirnos, en Juan 3 habla, ¿no? Y dice, la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Pero dice que los que aman a Dios se acercan a la luz, ¿no? Bueno, pues no tienen problema, ¿no? ¿Alguna vez habéis ido por el campo y has levantado una piedra y has visto un montón de gusanos? ¿Y qué pasa? Que en 3 segundos desaparecen todos, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Podemos tener estas dos actitudes de cuando Dios nos haga ver lo que no le agrada de nuestras vidas, de decir, pues aquí estoy, Señor, esto es lo que soy. Cámbiame, libérame, obra en mi vida o podemos resistirnos, ¿no? Cuando Esteban hablaba y hacía la defensa y acaba al final de su defensa y les dice, vosotros siempre estáis resistiéndoos al Espíritu Santo, ¿no? Que eran gente que les estaba viniendo luz, pero ellos se estaban resistiendo a la obra que Dios quería hacer en sus vidas, a lo que el Espíritu Santo quería trabajar en sus corazones, ¿no? Y se resistían, ¿no? Y por eso Esteban les dice así, siempre os estáis resistiendo, vosotros y vuestros padres, a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en vosotros, ¿no? Y vamos un momentín a Lucas 15. Me gustaría ver un momentín algo práctico de lo que es esto, ¿no? Es un pasaje que seguro que hemos leído muchas veces. Yo ayer estaba ahí sentado y se hablaba de la Semana Santa y fijaos qué contrastes, ¿no? Imaginaos a Jesús en la cruz, su madre quebrantada y cerca, ¿no? Y por otro lado, los romanos con sus ropas jugándose la túnica a los chinos. Dice que estaban haciendo esto, ¿no? Que estaban suertes a ver a quién le iba a tocar, ¿no? Y uno dándolo todo y mientras Jesús estaba luchando por dar todo, los otros al lado, ahí viéndolo como y echando suertes a ver a quién le iba a tocar, ¿no? A la vez, un ladrón diciendo, acuérdate de mí cuando reines, tú en verdad eres el... Y el otro
burlándose, ¿no? En la misma situación. El soldado romano dándose en el pecho, ¿no? Y diciendo, madre mía, ¿qué estamos haciendo? ¿No? En verdad era el hijo... Gente que estaba recibiendo luz, que estaba viendo claridad sobre las cosas y estando en la misma situación, y era como ayer, ¿no? Y como pasa muchos días, unos estamos recibiendo a tope de lo que Dios nos está dando y estamos tratando de enfrentar y ponernos delante de Dios para que Dios pueda hacer en nosotros lo que tenga que hacer, y otros, en la misma situación, nos estamos resistiendo y estamos como un palo de escoba en la silla. Pasa muchas veces. Ahí está, ¿no? Y aquí en Lucas 15, en el versículo 4, podríamos decir un ejemplo de lo que es estar en la sefela, de lo que es enfrentar cosas, ¿no? Porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando somos capaces de obedecer a Dios y darnos cuenta de lo que Dios quiere hacer en nosotros y lo enfrentamos, y nos enfrentamos a lo que a Dios no le agrada de nosotros, hay dos cosas muy importantes que van a venir a nuestra vida. La primera la vamos a empezar a ver ahora, ¿no? Hay muchas, ¿no? Pero yo quiero hablar de dos. Y dice en el versículo 4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado la oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, ¿no? Y habla de un hombre que tenía muchas ovejas, pero se le pierde una. Y Dios le trae luz, dice, oye, que te falta algo. Es muy poco lo que te falta, pero la cosa no está como ayer. Falta una. ¿Es para darle importancia? Por una, ¿no? Pero este hombre lo que hace es que sí que le da importancia y entonces dice que deja las 99 y se va a buscar lo que se ha perdido, ¿no? Y cuando encuentra lo que se ha perdido, la primera palabra que sale aquí es que gozoso, ¿eh? ¿Sabéis lo que es el gozo de Dios? Es algo que no se puede comprar con nada. Solo se puede tener obedeciendo a Dios y enfrentando lo que Dios dice que enfrentemos. Y lo primero que dice es que poniéndola sobre sus hombros gozoso, cuando llegó a casa, dice que reunió a todos sus vecinos y hizo una reunión con ellos, ¿no? Y les dijo, mira, vamos a hacer una reunión porque tengo algo que contaros. ¿Sabes qué? Que ya no estoy otra vez como ayer. He encontrado lo que se me había perdido. Gozaos conmigo, ¿no? Y lo primero que viene cuando enfrentamos es que en nuestras vidas viene gozo. Es un capítulo que habla de personas que pierden cosas, que no se abandonan a perderlas, que luchan y que cuando enfrentan eso, a su vida viene gozo. ¿Se puede tener victoria sin ganar? ¿Habéis visto un partido del Real Madrid, las remontadas del año pasado en la Champions? Pues os habéis perdido, tenéis que verlo, de verdad. Perdiendo todo y llega y al final remontada, ¿no? Hay un tiempo de lucha, ¿sí? Pero al final, ¿qué? Cada 14. Bueno, es una... Pero en estas cosas es igual. Si no enfrentamos las cosas, claro que hay un tiempo de enfrentar, de buscar, de ponernos, pero no podemos tener gozo si no enfrentamos ninguna situación. Es imposible, ¿no? Yo una de las cosas que más me tocaron cuando llegué a la obra fue el ver a la gente con gozo. Yo me levantaba a las 7 de la mañana, amargado, y empezaban a hacer una reunión sin guitarra,
había uno que tenía unos bongos de estos, ¿no? Y empezaba, alabaré. Y yo les veía en las caras, esto es imposible a las 7 de la mañana. Y ibas a las reuniones y veías a la gente. Claro, yo andaba buscando, digo, pues aquí algo tiene que... Y no veía nada. Tiene que ser Dios, es que no puede ser otra cosa, ¿no? Y les veías disfrutar de las cosas de Dios. Esto es el gozo, ¿no? Y me acuerdo que cantaban una canción que parecía de los niños. Decía, tengo un gozo que el mundo no da y que el mundo no me puede quitar. Tengo a Cristo, yo le decía, tengo un gozo que un policía no puede arrestar. ¿No? Tengo un gozo que un científico no puede inventar, ¿no? Que un bombero no puede apagar. Decía, ¿no? Y luego decían, tengo a Cristo. Yo decía, pues tendrán a Cristo, claro. Pero ¿era así o no era así? Pero esto no era que antes era así. ¿Hoy es así? Hoy sigue siendo así también. El que enfrenta, lo que Dios le da es gozo, un gozo que no te puede quitar nadie. Que Pablo estaba en la cárcel y decía, yo doblo mi rodilla con gozo. Y no es un gozo de que, como solíamos decir, el gozo patatero, ¿no? De que algo te ha venido de cara y hoy estás aquí y mañana estás... Es un gozo de verdad que dura y que nadie te puede quitar, ¿no? Vamos a ver el siguiente ejemplo, que si no... En el versículo 8 dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, ¿qué? Gozaos conmigo porque la he encontrado, la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, ¿no? Y es una mujer que ya había perdido un poco más, no había perdido solo uno como el otro, ya había perdido 10, ¿no? Pero dice que cuando se da cuenta de que la ha perdido, va a la Sefela y coge y empieza a barrer y empieza a mirar y no descansa hasta que ha enfrentado lo que tiene que enfrentar. Y al final se repite lo mismo, gozo, ¿no? Y luego habla de un padre que había perdido y pasa lo mismo, ¿no? Cuando el hijo vuelve, ¿qué hay? Gozo, ¿no? Y si no enfrentamos, pues vamos a vivir vencidos. Y yo he experimentado las dos cosas, de tener el gozo de Dios, de estar respondiendo a Dios y enfrentando lo que Dios me hace ver que no, y tener este gozo, tener esta chispa. Y al revés, otras temporadas en las que dices, bueno, pues que no me molesten y me quedo aquí y ya veré mañana. ¿Y sabes qué? El gozo desaparece, ¿no? Y empezamos a vivir vencidos y sin ser movidos por el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿no? Pero hay otra cosa que viene a nuestras vidas cuando decidimos ir a la Sefela a enfrentar lo que Dios nos hace ver que no. Y es que no solamente hay gozo, sino que viene a nuestras vidas autoridad. Y si queremos, que es de lo que estamos hablando en un principio, ser personas usadas por Dios para influir en este mundo, ¿necesitamos gozo para que la gente vea que es real lo que tenemos o no? Pero otra cosa que necesitamos también es autoridad. Y la autoridad es tener poder para ordenar y dirigir algo. ¿Un guardia tiene autoridad? Sí, ¿por qué? Porque tiene poder, se ponen en una rotonda y ordenan y dirigen, ¿no? Imagínate que tú eres un canal de bendición de las cosas de Dios para la gente. Y que Dios nos pueda usar para ser ese canal porque ya nos hemos arrepentido, hemos arreglado nuestras cosas, hemos entendido este proceso y todas las cosas que nos estuvieron hablando ayer, ¿no? Y lo estamos poniendo y somos un canal de bendición de las cosas de Dios hacia la gente. Somos así muchas veces, Dios nos usa, pero para poder hacer esto
necesitamos esta autoridad que viene de parte de Dios, ¿no? Y me gustaría que viéramos un capítulo en Primera de Samuel, en el 17, para ver ahí algunas cosas. Y es importante el tema de la autoridad, porque hubo, por ejemplo, hay un pasaje que a mí me toca mucho, viene en Hechos 17, creo que es, que habla de un judío que sacaba espíritus fuera de la gente. Se llamaba Esceva. Y entonces los hijos de Esceva, dice que había un hombre que estaba endemoniado, que tenía un montón de espíritus viviendo dentro, y quisieron hacer lo mismo que hacía Pablo, ¿no? Y fueron a coger al hombre, le dijeron, en el nombre de Jesús a quien predica Pablo, déjale. ¿Y habéis leído el pasaje? Dice que este se revolvió, que les dio una paliza a los 7, que les quitó hasta la ropa, que salieron apaleados, desnudos, corriendo, y que fue algo que en toda la comarca donde vivían se oyó, ¿no? Hay muchas veces que esto no depende de decir, bueno, pues yo quiero que Dios me use y necesitamos autoridad de parte de Dios. Y la autoridad, yo a veces he estado muy confundido con lo que es la autoridad, ¿no? ¿Y autoridad qué es? ¿El que manda? Y no sé, yo a veces he pensado que la autoridad podía venir por el físico que tiene una persona. Pues no sé, si vas a entrar a una discoteca, por ejemplo, pues tiene unos guardaespaldas que son como armarios, ¿no? Pero la autoridad viene por ahí. Ahí estaba, por ejemplo, Saúl, el rey Saúl, que dicen que le pasaba una cabeza al más alto de Israel, ¿no? Era un hombre con un físico, pero tenía autoridad. Dios obraba a través de él. Y otras veces he pensado que la autoridad podía venir por la manera de hablar, ¿no? Y a veces, oye, pues si tienes una voz así de locutor de radio, tipo a Iñaki Gabilondo o yo qué sé, algo así que como que por el tono de voz y tal, que uno puede tener más autoridad. Hay gente que grita, porque piensa que gritando va a tener más, ¿no? Le van a hacer más caso, ¿no? ¿No os pasa a vosotros? Pero no, tampoco es por eso, porque, pues mira, Moisés era tartamudo. Iba a hablar y a lo mejor decía que era torpe en la lengua, ¿no? Y tenía autoridad Moisés. Entonces tampoco es por el tono de voz, pues no sé, pues a veces pensaba a veces he llegado a pensar que la autoridad podía venir por el tiempo que se lleva. Oye, pues si yo llevo 10 años, ¿no? Como que si tú llevas un año, pues yo tengo que mandar más que tú, ¿no? Que la autoridad viene por el tiempo. Y viene por el tiempo, pues ahí tienes, por ejemplo, al hermano del hijo pródigo, ¿cuántos años llevaba en casa? ¿Tenía autoridad? Dios obraba a través de él. A lo mejor tenía más autoridad el que acababa de llegar, que Dios le restauró y le puso el anillo en señal de autoridad, y el que llevaba toda la vida en casa, ¿no? O no sé, ¿por qué más cosas? Por carisma. Hay gente que tiene mucho carisma, ¿no? ¿Pero creéis que viene por el carisma la autoridad? Pues ahí estaba Juan el Bautista. Imaginaos el carisma que tenía Juan el Bautista. ¡Raza de víboras! ¿Y tenía autoridad Juan? Sí, no sé, por capacidad humana de haber estudiado, de haberte preparado en una... ¿Crees que Dios, que la autoridad viene por ahí? No. ¿Sabéis por lo único que viene la autoridad a nuestras vidas? Lo único que da autoridad a nuestras vidas es si Dios respalda nuestras vidas o no. ¿Habéis visto el anuncio del primo de Zumosol? ¿No lo habéis visto? Que va un niño que va al colegio y le curraban, ¿no? Y entonces de repente llega y ¿no habéis visto el anuncio en la tele? Ah, me habéis dicho que sí. ¿Cuántos lo habéis visto? Para no contarlo, si no. Y va ahí con el zumo y de repente se van todos y llega la cámara y enfoca y sale el primo de Zumosol, ¿no? Es el que...
Pues esto pasa lo mismo, ¿no? Si Dios está respaldando nuestras vidas, nosotros vamos a tener autoridad. Si Dios nos respalda nuestras vidas, podemos estudiar 5 carreras, podemos lo que sea, Dios no nos va a poder usar. No vamos a tener este respaldo de Dios, ¿no? Yo me acuerdo cuando vivía en Santander que había, antes de que se pusieran de moda las rotondas y todo eso, ¿te acuerdas del guardia de Torrelavega? Había un guardia en Torrelavega, había un cruce que era muy... Y había un guardia que antes de que existiera el breakdance, él ya bailaba ahí, se ponía en medio. Íbamos a veces furgonetas de chicos a verle cómo se movía, era una pasada. Pues se ponía ahí en el medio y empezaba a dirigir toda la... ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene autoridad? Porque tiene una chapita aquí y otra chapa en la gorra que lo que dice es que las autoridades le respaldan para que haga lo que tiene que hacer. Y a lo mejor me pongo yo y acabo empotrado en un escaparate. Pero se pone él y a él le respetan y puede ordenar y dirigir, ¿no? Y vamos a leer un pasaje en 1 Samuel 17, que creo que lo sabéis todos. Perdón. En el versículo 1 dice, ¿estáis ya? Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte, al otro lado, y el valle entre ellos, ¿no? Pues creo que describe muy bien la situación. Habla de que había un monte, había otro monte, y el valle estaba en el medio. En un lado estaba Israel, y en el otro lado estaban los filisteos. Y tenían que ir a la batalla. Cuando iban a ir a la batalla, creo que esto es un pasaje que es bastante conocido, ¿no? Salía Goliat y les avergonzaba, ¿no? Y ahí tenían que ir a enfrentar lo que era de Dios con lo que no era de Dios, ¿no? Y cuando salía Goliat, un ejército de hombres preparado para la guerra, no había uno que diera un paso adelante. Estaban preparados para pelear, pero ¿tenían autoridad? Les faltaba la autoridad. Eran hombres con mucho conocimiento, porque les enseñaban de niño todas las escrituras. A lo mejor hasta se sabían la Biblia de memoria, no lo sé. Pero no tenían autoridad. ¿Se entiende bien? Y esto se trata de buscar cosas prácticas, porque mañana vamos a salir de aquí y vamos a estar en una situación en una casa, vamos a estar en una situación en un trabajo, y Dios nos va a poner este tipo de situaciones, y ahí es donde necesitamos, o donde Dios está buscando gente con autoridad para poder usar. Dice que los ojos del Señor están contemplando la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y Dios está, a ver dónde está. Dice que está contemplando la tierra, buscando estas personas para poder usarlas. Y sin que lo vayamos buscando, Dios nos va a poner estas situaciones. Y si estamos como tenemos que estar, pues vamos a dar un paso adelante y vamos a ser útiles para Dios. Vamos a enfrentar la situación que tengamos y si no, mañana vamos a estar y vamos a tener una oportunidad para hablar de Cristo, para frenar una situación, para lo que sea, y nos vamos a quedar como el ejército de Israel, mirando a ver qué pasa y sin dar un paso adelante hacer lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, creo que todos sabéis la situación. De repente, en medio de todo esto que estaba pasando, llegó un chaval, un adolescente, que había mandado a su padre a llevarle el pincho a sus hermanos, ¿no?
y se encontró con la situación y, madre mía, ¿esto qué es? ¿No? Y bueno, ya sabéis, que David mató al gigante o no. ¿Sí? Y un chaval dio un paso adelante, cogió las piedras y tenía autoridad, tuvo autoridad de parte de Dios, ¿no? Y entonces me hizo, bueno, pues el ver este pasaje me hizo pensar un poco qué pudo haber en la vida de David para que Dios le respaldara de esta manera, que es de lo que estamos hablando, ¿no? De que Dios pueda respaldar nuestras vidas. Y vamos a ir rápido. En el versículo 20 dice: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Pues lo que nos dice aquí era que su padre sabía que sus hermanos mayores estaban en la batalla y entonces él le dijo, bueno, vete a llevarles la comida. Y cuando llegó, antes de salir, todos sabemos que David era pastor, ¿no? ¿Sí? Y él sabía que Dios le había puesto en sus manos unas ovejas que tenía que cuidar. ¿Era mucho o era poco? ¿Era una responsabilidad muy grande? ¿Cuidar ovejas? ¿O era más importante estar en la guerra? ¿Qué era más importante? Pues no sé lo que era más importante. Lo que yo sí que sé era que la responsabilidad de David eran las ovejas, era lo que Dios había puesto en sus manos. Y él, algo que tenía, y que luego Jesús habló de ello también, es que era fiel en lo poco. Y algo que Jesús nos enseña en una parábola, que veremos ahora rápido, es esto, ¿no? Que cuando uno es fiel en lo poco, Dios le abre la puerta a lo mucho, ¿no? Pero al que no es fiel en lo poco, dice que le quita hasta lo poco que tiene, ¿no? Y algo que podemos aprender es esto, ¿no? Que lo que dice ese pasaje es, sobre uno has sido fiel, te daré autoridad sobre 10, ¿no? Y el ser fiel en lo poco es algo que trae autoridad a nuestras vidas. Es algo que hace que Dios pueda respaldar nuestras vidas, ¿no? En el caso de David, mira, yo creo que no era importante ni para su padre. Fue el profeta Samuel a ungirle por rey, porque sabéis, ¿no?, que el rey que había era un poco desobediente a Dios y no andaba bien. Y Dios le dijo, mira, he decidido quitarte de por rey y voy a levantar a un hombre que tiene un corazón conforme al mío. Y entonces Dios manda a Samuel para ungir al futuro rey de Israel. Y llega a la casa de Isaí y le dice, oye, sácame a tus hijos que aquí voy a ungir al futuro rey de Israel. Y saca a todos los hijos. Y dice que Samuel les mira y dice, pues seguro que es este. Porque le vio con una... Y cuando le fue a ungir, dice que Dios mismo le paró y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás mirando? La apariencia. ¿No sabes que lo que yo miro es el corazón? No, este no es. Y empezó a pasar uno por uno y no era ninguno. Y entonces Samuel le dice a Isaí, ¿no tienes ningún hijo más? Ah, sí que está el que está con las ovejas. Pues tráele porque no me voy a ir hasta que no le vea. Llegó David y él era. Y le ungió como futuro de Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces en lo que estamos haciendo quizá parece que nadie se está dando cuenta de lo que estamos haciendo. Pero hemos dicho que Dios está contemplando la tierra buscando corazones que sean perfectos para con Él. ¿Sí? Y a lo mejor en lo que estamos haciendo estamos pasando desapercibidos para todo el mundo. David estaba pasando desapercibido para todo el mundo. Para nadie era importante. Pero ¿sabes qué? Que Dios sabía dónde estaba David. Y sabía lo que estaba haciendo David. Y fue a buscar ¿a quién? A David.
al que nadie se acordaba de él, ¿no? Y respaldó su vida y llegó a ser el primero, mató al gigante, ¿no? Y ponte a mirar la historia que quieras, yo no he visto a nadie que empezara con un ministerio de multitudes o de grandes cosas. Todo empieza por cosas pequeñas. Porque Dios quiere desarrollar en nosotros un corazón de siervo, quiere desarrollar en nosotros un corazón compasivo, que ame, que valore las cosas pequeñas. Y esto solamente se consigue cuando en comunión con el Espíritu Santo empezamos a valorar lo que Dios pone en nuestras manos, sea mucho o sea poco, y Dios empieza a desarrollar en nosotros todo este tipo de cosas. ¿Sabéis cómo empezó Reto? Por ayudar a una persona que se encontraron de sobredosis. No fue por hacer un centro de rehabilitación, fue por ayudar a una persona, por ser fiel en lo poco. Y con lo poco, bueno, no hace falta que vayamos a leer la parábola porque ya sabemos, ¿no? Otra cosa que podemos ver en David viene en el versículo 17. Y dice, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos, ¿no? Bueno, pues David llegó ahí y no llegó... fue en obediencia, estando sujeto a lo que su padre le mandaba, ¿no? Y hay un principio que es el principio de la autoridad. Dios es un Dios de orden y como es un Dios de orden, dentro de su iglesia pone autoridades para que dentro de la iglesia, como estoy diciendo, haya un orden, ¿no? Y en la familia de David, ¿quién era la autoridad? ¿Su padre? ¿Sí? Y él estaba sujeto a su padre. Su padre le dijo, ve y haz esto. Y él fue, y ahí llegó enviado, estando sujeto a su padre, ¿no? No quitéis la mano de aquí en un momentín, pero vamos a leer un pasaje que viene en Mateo 8, muy rápido. En Mateo 8, en el versículo 5, dice, entrando Jesús ¿lo tenéis? Mateo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Cafarnaún, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve, y va, y digo al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces dijo Jesús al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y nos cuenta la historia de un centurión que tenía un problema con un siervo al que quería mucho. Y le va a rogar a Jesús, sana a mi siervo. Y Jesús le dice, pues sí, lo voy a hacer. Venga, que voy contigo. Y cuando va a ir,
Resulta que este hombre le para y le dice, mira, ¿sabes una cosa? Que es que no merezco que vengas. Tú solamente di la palabra y sanará, ¿no? Y le da una explicación de por qué este hombre creía que era suficiente con que Jesús dijera una palabra, ¿no? Y le dice, mira, si es que yo soy centurión y yo tengo a mi cargo un centurión, tenía bajo su cargo a 100 personas, ¿no? Y dice, si yo le digo a este que lo haga, va y lo hace. Pero ¿sabes por qué? Porque yo también tengo superiores y yo estoy sujeto a mis superiores. Y lo que a mí me da autoridad para que los 100 que yo tengo por debajo hagan lo que yo digo, es que yo estoy sujeto a mis superiores. Con otras palabras, lo que le estaba diciendo es, yo lo que veo en ti es que estás sujeto a la voluntad del Padre, de Dios, al 100%. Y como tú estás sujeto a Dios, sé que tienes autoridad para que lo que digas se haga. Y este es un principio de la autoridad, el vivir sujetos a nuestras autoridades, ¿no? Y bueno, siempre hay límites, ¿no? Cuando nuestras autoridades nos mandan a hacer cosas que van en contra de Dios, ya Pedro se lo dijo, ¿no? Dijo, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Pero esto funciona... ¿Me ayudáis a hacer una obra de teatro? ¿Podéis salir 3 voluntarios? ¿Estáis enfadados? Vamos. Necesito 2 más. Es rápido, es rápido. Bueno, poneros aquí delante, ¿no? Ponte aquí. Bueno, él como tiene así barba y tal, tú ponte aquí. Imaginaos que él es el diablo. Te ha tocado, te ha tocado. Ponte la capucha que siempre sale con... ¿no? Imaginaos que él es Jesús, ¿no? Bien, ¿no? Imaginaos que... ¿Cómo te llamas? No. Xavi. Imaginaos que él es Xavi. ¿No? Si él quiere atacar a Xavi, ¿con quién se encuentra? ¿Con quién se encuentra? ¿Puede atacarle? Porque dice que el diablo no le toca, ¿no? Ahora, si él se sale de estar sujeto y quiere hacer las cosas a su manera y da un paso adelante. Bueno, pues de ahí mismo, pero dice, si él quiere tocarle, ¿puede? Bueno, sé que es una... Pero así funciona la cosa. Ya podéis sentar. Un aplauso para... Pero así funciona, es así de sencillo. Si yo estoy sujeto, Dios respalda mi vida. Lo vemos en el caso de David, ¿no? Él no fue enviado, ¿no? Él estaba sujeto a sus superiores, ¿no? Y, por otro lado, vamos a leer otro... Mira, el diablo no tiene miedo de personas que sepan mucho de la Biblia o de que sepan... Tiembla cuando ve a gente que está sujeta. Porque el estar sujetos nos hace coger medida, nos hace desarrollar un corazón de querer agradar. Se desarrollan muchas cosas. En este tipo de cosas que parecen tan sencillas, en nuestro interior se desarrollan muchas cosas que hacen que nos hacen siervos de Dios y que hacen que Dios pueda respaldar nuestras vidas, ¿no? Vamos a ver el último, ya terminamos. Ahí vemos, por ejemplo, el ejemplo de Saúl, que él no se sujetaba a Dios. Y vemos que en los tiempos de Saúl hubo muchos milagros. No pasaron muchos milagros. Fue un hombre que tuvo una posición, pero que no se sujetó. Y como no se sujetó, no tenía autoridad de Dios para él. No había un fluir de Dios durante su reinado y porque no tenía el respaldo de Dios, ¿no? Y lo que le pasó fue que cuando ya estaba ahí, empezó a escuchar todo lo que ahí estaba pasando. Y él no había ido a pelear ninguna batalla. Él había ido a llevarle la comida
a sus hermanos, ¿no? Pero empezó a ver lo que ahí estaba pasando. Dijo, yo no me puedo quedar como si no estuviera viendo nada. Es que está ofendiendo a Dios. Está ofendiendo a los ejércitos del Dios viviente. Pero entonces fue movido por Dios a hacer algo más, ¿no? Y ya no solo se sujetó a sus superiores, porque había ido sujeto a su padre, sino que empezó a sentir el llamado de Dios y quiso hacer la voluntad de Dios. Y fue movido por la voluntad de Dios en sus vidas, ¿no? Y el querer hacer la voluntad de Dios es algo que nos trae mucho respaldo también a nuestras vidas. Y este es un paso que es súper importante. Mira, cuando Pablo se convirtió, cuando Pablo cayó al suelo, lo primero que dijo fue, ¿quién eres, Señor? Y la siguiente pregunta fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo tengo que vivir para hacer tu voluntad. Hay veces que hay personas que tienen muy buenas ideas sobre muchas cosas, pero ¿son la voluntad de Dios? Una vez se levantó David por la mañana y empezó a mirar por la ventana y empezó a ver el tabernáculo. Y dijo, ¿y Dios? Yo vivo en un palacio y Dios va a vivir en una tienda de campaña. Le voy a hacer un templo, ¿no? Y llamó al profeta y dijo, mira, estoy pensando en hacer esto. ¿Era una buena idea? ¿Era un buen sentimiento? Pero ¿sabes lo que le dijo Dios? Es muy buena idea, pero no quiero que lo haga. Lo va a hacer tu hijo. Entonces, el ser usado por Dios y tener el respaldo de Dios no tiene que ver con tener buenas ideas, con tener buenos sentimientos. Tiene que ver con tener deseo de hacer la voluntad de Dios. Y esto nos garantiza muchas cosas. Entonces, sé que muchas veces, si somos cristianos, si amamos a Dios, si amamos al prójimo, nos van a venir 1000 cosas para poder hacer. Pero todas estas cosas es bueno sujetarlas a Dios, someterlas a Dios y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Confírmame los pasos que yo tengo que dar, ¿no? ¿Y Dios habla? Empezamos ayer escuchando de eso, ¿no? Que Dios habla, ¿no? Y Dios confirma. Y vamos a leer un momentín en 2 de Corintios 10, vamos rápido. Ya estamos terminando. En el versículo 2. Ruego pues, como el título que pone antes de empezar el capítulo es, en unas Biblias pone Pablo defiende su ministerio y en otras es Pablo defiende su autoridad como apóstol, ¿no? Él sabía que tenía una autoridad y pasó algo en donde él vio que su autoridad estaba siendo atacada, ¿no? Y entonces escribe aquí unas cosas para aclarar el por qué él tenía autoridad y por qué no, ¿no? Y tiene que ver con esto que estamos hablando. En el versículo 2 dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿no? Bueno, solo quería leer el 2. Y lo que él dice en el versículo 2 es que había algunas personas que les tenían como que andaban en la carne, como que habían, en otra versión dice, como que habían ido ahí a Corinto por motivos puramente humanos. O sea, lo que estaba diciendo era como que el haber ido ahí era una cosa que había sido una buena idea suya, pero que no habían sido enviados por Dios, que habían ido por motivos puramente humanos, por sus deseos, no haciendo la voluntad de Dios.
Y Pablo sabía que una de las cosas que trae respaldo y autoridad en nuestras vidas es el hacer la voluntad de Dios. Pues cuando ellos le decían que, no, pero tú no has sido enviado por Dios, tú has venido aquí por tus deseos. Sabía que eso le quitaba autoridad, ¿no? Y entonces empieza a dar una explicación de cómo lucha, de cómo no lucha, para explicar que él había ido ahí movido por Dios, no movido por sus deseos o por motivos puramente humanos, ¿no? Y esto es muy importante porque a veces nos pasa que estamos haciendo la faena que tenemos que hacer y de repente llega alguien a veces y te dice, oye, que me tengo que ir mañana. ¿Qué ha pasado? No, pues que tengo un tío en Albacete que le ha salido un grano aquí en la espalda y lo está pasando fatal y tengo que ir a ayudarle y tal. Y dices, bueno, pues es una buena idea, pero ¿es la voluntad de Dios? ¿Entendéis? Entonces, en el día a día van a venir muchas cosas y ahí tenemos que ser capaces de pararnos y someter nuestras cosas a la voluntad de Dios. Decir, Señor, como hizo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Y estas cosas, y seguro que hay muchas más, fueron las que a David le ayudaron a poder tener este respaldo y esta autoridad que tenía de parte de Dios, ¿no? Y si volvemos otra vez para terminar en 1 Samuel 17, donde estábamos, en el versículo 46, él tenía esta seguridad de que iba a poder vencer la situación y de que iba a poder ser usado por Dios, ¿no? Y como siempre, después de enfrentar las cosas, lo que hemos empezado hablando es que venía a nuestras vidas gozo, ¿no? Y en el versículo 46 dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de estos filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos, ¿no? Pues nos da una pista muy grande también, ¿no? Él hacía las cosas para que Dios recibiera gloria. Y él decía, por esto que voy a hacer, todo el mundo va a saber que en Israel hay Dios. Y acordaos del mensaje como hemos empezado este mensaje, ¿no? Que Dios quiere que seamos sus testigos para darnos a conocer a todos los pueblos de la tierra, ¿sí? Y este es el pensamiento que tenía David también. Dice, todo el mundo va a saber que en Israel hay Dios. Y que la batalla es de Él. Entonces, yo lo que quería esta mañana era animaros, si se puede decir así, a seguir adelante, a ponernos en manos de Dios, porque Dios quiere salvarnos y quiere santificarnos, porque quiere usarnos, porque tiene un plan general que está llevando adelante y ya estamos en los... Hay mucha gente que habla de que no creemos que quede mucho ya, ¿no? Pero hay un plan también personal para nuestras vidas y quiere usarnos. Si queremos participar, Él va a contar con nosotros. Y si no queremos participar, el plan de Dios va a seguir adelante de la misma manera. Y ahora estoy aquí y me vienen a la memoria muchas cosas de decisiones serias que yo he tenido que tomar. Y recuerdo la primera vez que fui a casa, estuve unos días con la familia y me traía a mi hermana para aquí, para Zaragoza, porque habíamos quedado con unos que venían de viaje y subíamos ya para Santander, ¿no? Y era la primera vez después de tiempo que estaba con ellos, ¿no? Con mi familia, bien. Y mi hermana, casi llorando, me decía, pero si yo veo muy bien lo que haces y veo muy bien todo esto de que quieras servir a Dios y tal, pero ¿no lo puedes hacer aquí en casa con nosotros? Me decía la chica, ¿no? Y yo le decía, pues no.
porque tuve una experiencia ahí y Dios me habló de que mi sitio estaba aquí, ¿no? Digo, no, pues por esto, porque Dios me ha llamado a hacer... Y aunque no haga nada, aunque sea simplemente a barrer, como David estaba con las ovejas, pues tengo que estar ahí, porque Dios a mí me había llamado a estar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que se trata de vivir rendidos a lo que Dios quiere para nosotros, de someter nuestros pensamientos, nuestra vida y de entregarnos a Él. Y enfrentar las cosas que Dios nos está mostrando que no están bien en nuestras vidas. Entonces, si Dios, durante estos días, con todas las cosas que estamos escuchando, te está haciendo ver algo en tu interior que no está bien para con Él, por favor, no te resistas. No te resistas. Párate delante de Dios y que Él tenga que hacer en nuestras vidas lo que tenga que hacer, ¿no? Y si ves que ya estás en manos de Dios, que ya estás enfrentando tus cosas personales, pues no se puede, esto es un principio que también es muy importante, no se pueden enfrentar las secuelas de la obra y querer arreglar cosas en otras personas si yo no estoy enfrentando las mías personales, porque no voy a tener respaldo de parte de Dios. Tengo que empezar por las mías y cuando tengo las mías, yo tengo respaldo para poder obrar en la secuela de la obra. Y cuando tengo ese respaldo, puedo tener respaldo para enfrentar la secuela de la calle y tener autoridad para... ¿Sí? Que no podamos ser como los hijos de Esceva, que vayamos a hacer cosas y salgamos apaleados porque no tenemos este respaldo de Dios, ¿no? Entonces, este era mi mensaje. Pues gracias, Señor, por todo lo que nos estás haciendo vivir estos días, Señor. Por tu presencia, Señor, por tu cuidado sobre nuestras vidas, Señor. Te ruego que nos sigas hablando al corazón de lo que quieres de nuestras vidas, Señor, que sigas trayendo fe a nuestras vidas, Señor. Gracias por los ejemplos que vienen en tu palabra, Señor. Y te pido que sigas trayendo luz, Señor, que sigas trayendo claridad a nuestros corazones, que nos des esta valentía de enfrentar las situaciones que tenemos contigo, Señor. Gracias por todos los que estamos aquí, Señor. Te ruego que puedas levantar de aquí un ejército de valientes, Señor, que puedas usarnos y que seamos canales de bendición para este mundo, Señor. Sigue levantando personas que quieran ser útiles para ti, a los que puedas usar, Señor. Gracias, Señor, por todo. Santo,